Conceden suspensión definitiva a la reforma eléctrica. Insiste López Obrador que presentará entonces una iniciativa de reforma constitucional. Morena también, por su lado, pretende limitar los amparos. La bancada prepara otra iniciativa de reforma. Desmienten el rumor de que López Obrador fue hospitalizado por secuelas del COVID. Admite Marcelo Ebrard que las vacunas de Estados Unidos son a cambio de endurecer las medidas para contener a migrantes. Promete el presidente, otra promesa más, que para fines de abril estarán vacunados todos los adultos mayores. En total, 13 muertos en emboscada de este jueves en el Estado de México es reivindicada por la familia michoacana por decomisos previos. Acusan de asesinato a servidores de la nación al coordinador de la cuenca del Papaloapan. Grave incidente. Inicia la Cámara de Diputados el juicio abierto contra el gobernador tamaulipeco Cabeza de Vaca. En lo internacional reitera Biden su afirmación de calificar al presidente ruso Vladimir Putin como asesino y advierte que pagará las consecuencias por su intromisión en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Aquí en Querétaro nos acercamos a los 60,000 casos de infectados y casi 4,000 fallecimientos. Irán en candidatura común por el PAN, Querétaro Independiente y el Partido de la Revolución Democrática. Pide la Asociación por Querétaro Todos prohibir encuestas. Desorientan a los ciudadanos, dicen. En apoyo al comercio, el municipio implementará licencias preautorizadas en el 2021. Hoy, la conversación regular con Hugo Arroyo sobre asuntos de seguridad y no se pierda la conversación con el titular, representante de Frena, Gilberto Lozano, quien nos habla del juicio ciudadano del próximo domingo. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 430 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Les anuncio que a partir de hoy, además de estar enlazados con Querétaro Network y Express Metropolitano, se suma Lugo al aire. Sigue creciendo exponencialmente nuestro noticiero y nuestra programación. Muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su casa, hasta su oficina, hasta su equipo. Gracias por esa confianza. Hoy aquí empieza a conocer el primer borrador de la historia, una historia que se teje en este gran enfrentamiento que se da por la iniciativa preferencial del presidente López Obrador, quien pretende a toda costa ir en esa contrarreforma eléctrica, más allá de que sea una simple acción contra los que ya invirtieron en energías limpias. Hay toda una batalla legal con graves consecuencias incluso económicas y por otro lado la gran disyuntiva que tiene México por conseguir más vacunas. Hoy Marcelo Ebrard advierte claramente y directamente que es a cambio de endurecer las medidas para evitar la migración a los Estados Unidos. Recuerde usted, Biden empieza a endurecer las acciones en contra de algunas políticas de México. Tenemos que recibir vacunas a cambio de esas acciones y está presente el anuncio, la advertencia del Pentágono, del Comando Norte, acerca de que una tercera parte del territorio nacional
está ya dominado por los narcos. Ve usted, y se lo diremos más adelante, este enfrentamiento que se realizó, se ocupó ayer en el Estado de México, donde hubo 13 policías muertos. La familia michoacana es quien se reivindica este sangriento ataque. Bien, de todo esto y más le hablaremos en los próximos 55 minutos y tendremos una conversación breve pero interesante con Gilberto Lozano, quien el próximo domingo espera realizar un macro juicio a López Obrador. Nos precisará cuáles son las acusaciones para el siguiente paso, seguramente asistir a las cortes internacionales, ya que todos los juicios interpuestos en el país están frenados, detenidos en la congeladora. Bien, hoy es santo de Apolonio, de Leoncio y de Marcos. Muchas felicidades a Marcos Aguilar, quien pues estará por ahí presente en las boletas. Finalmente lo está logrando el exalcalde. También a Marcos Ortiz, y en el caso de Marco del Prete, no sé si sea distinto, Marcos y Marco, puede ser que sí, si no, de todos modos le mandamos un afectuoso saludo a Marco del Prete, quien fuera secretario de Desarrollo Sustentable, un hombre muy dinámico que ha logrado traer una enorme cantidad de inversiones de nuevas plantas que nos son indispensables en este momento en el que atravesamos ya una crisis económica severa. Crear empleos, atraer inversión es prioritario y fundamental para atenuar los impactos que se vienen por esta recesión económica que ya vivimos, que se debe en parte a la pandemia, pero en otra parte más por los errores en la conducción económica del país, que no pueden atribuirse a otra gente que no sea el presidente López Obrador y la impericia de su secretario de Hacienda. Tenemos ya el enlace. Vámonos entonces a las efemérides. Estamos tratando de lograr el enlace con Gilberto Lozano hasta la ciudad de Monterrey. Parece que todavía no se va a la Ciudad de México. Mientras vamos, conforme nos den los tiempos, las efemérides, si logramos el enlace, entramos de inmediato con Gilberto Lozano, y si no, continuamos con la información nacional e internacional. En ese orden. Como hoy, pero de 1808, Carlos IV abdica al trono de España a favor de su hijo Fernando VII. En 1823, por la inconformidad de los liberales en contra del gobierno del emperador Agustín de Iturbide, aunada a la sublevación de Santa Anna, el 1 de febrero del mismo año, aquel presenta ante el Congreso su abdicación al trono de México. La Diputación aprueba la decisión y declara que la nación quedaba en la más absoluta libertad para constituirse como mejor le conviniera. En 1970, por primera vez, en plena Guerra Fría, los dirigentes de los gobiernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana se reúnen en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del canciller Brandt de mantener su política del Este supone dar la vuelta al tradicional aislamiento que la Alemania Federal ha pretendido que la República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestiones darán su fruto y 3 años más tarde, ambos países acordarán el reconocimiento diplomático y su integración a la Organización de Naciones Unidas. Por su política de acercamiento y distensión entre las dos Europas, será galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971. En 1982, durante la dictadura militar argentina, el gobierno de Leopoldo Galtieri
cuyo prestigio se encuentra claramente deteriorado con manifestaciones en la calle exigiéndole libertad que son duramente reprimidas y necesitando de alguna manera contar con el apoyo popular y desviar la atención social de los problemas internos que le ahogan, en el día de hoy un grupo de 50 argentinos aterriza en South Georgia, colonia británica muy próxima a las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, y planta la bandera de su nación, un escalón más en la provocación argentina de la denominada Operación Rosario hasta la invasión total de las islas el 2 de abril. En 1985 muere en un hospital de la ciudad de Denver, Colorado, el licenciado Jesús Reyes Heroles, originario de Tuxpan, Veracruz, donde nació el 3 de abril de 1921. Distinguido político e ideólogo de la prosrevolución, fue presidente del PRI, secretario de Gobernación, director del IMSS y de Pemex. Perteneció a la Academia Nacional de Historia y se le consideró padre de la reforma política para una auténtica democracia. A su muerte se desempeñaba como secretario de Educación Pública del gobierno del licenciado Miguel de la Madrid. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Análisis más allá de la noticia crece, se fortalece. A partir del 16 de marzo, martes, miércoles y jueves, de 6 a 7 de la tarde. Entrevistas, semblanzas, información y los puntos de interés del proceso electoral los encontrará aquí, con una fórmula muy especial. Con el joven y talentoso comunicador Cristian Lugo. La experiencia del periodista Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Y nuestro experto politólogo Edgar Guevara Sandoval. Juventud y experiencia, la fórmula perfecta de la información. Profundidad y análisis. Inclusión y pluralidad. Por sus plataformas de confianza, Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Lugo al aire. ¿Los esperamos, ¿O no, señores? Claro, por supuesto. ¿Serio? Sí. Entonces, usted le tiene que poner, Nos vemos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Análisis más allá de la noticia. En la información internacional, inmigración en Estados Unidos, como el gran problema de Biden en la frontera, alienta a los republicanos y preocupa a los demócratas. Cuando Joe Biden asumió el cargo presidencial en enero, se enfrentó a dos crisis masivas e interrelacionadas, la pandemia de coronavirus y sus consiguientes consecuencias económicas. Eran retos tan obvios como anticipados. Ahora, sin embargo, el presidente se enfrenta a su primera crisis política desde una dirección diferente, la inmigración, ya que la frontera entre Estados Unidos y México experimenta un nuevo aumento de entradas de personas indocumentadas. La naturaleza de la crisis no es nueva, ya que la mayoría de los últimos presidentes se han enfrentado a algún tipo de reto relacionado con la inmigración durante su mandato. Uno tiene que arriesgarse a todo, en la carretera con los miles de familias y niños migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Para Biden, sin embargo, llega en un momento en el que preferiría centrarse en otros asuntos. La situación de la inmigración tiene el potencial de hacer descarrilar los otros planes de Biden, ya que se ve presionado por las críticas de los adversarios republicanos y de algunas dentro de su propio partido. En otra información, sismo de magnitud 6.0 sacude a Argelia. Un sismo poco profundo de magnitud 6 grados sacudió en la madrugada de este jueves la costa de Argelia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se produjo a 20 kilómetros al noreste de Bajay a la 1:04 horas locales a una profundidad de 10 kilómetros. Tras el sismo de 6 grados, se reportó otros dos temblores de magnitud 5.2 y 4.7 respectivamente. El director general de la Protección Civil argelina informó de algunos casos de residentes en pánicos que habían abandonado sus casas. Asimismo, aseguró que hubo algunos daños como grietas en las paredes de residencias y el colapso parcial de un viejo edificio vacío. Hasta el momento no hay información de heridos o fallecidos.
Por otra parte, Biden llama asesino a Putin, advierte que pagará por intromisión en elecciones de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos se refirió duramente hacia su par en Rusia en una entrevista, un hecho que no se vio durante toda la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su par de Rusia, Putin, es un asesino y advirtió que pagará las consecuencias por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones realizadas en noviembre del 2020. Según una entrevista difundida, el mandatario estadounidense avivó aún más las tensas relaciones entre ambos países, luego de ser interrogado por un periodista que le preguntó si piensa que el presidente ruso es un asesino, a lo que Biden respondió: sí lo pienso. Esta afirmación contrasta con la actitud que tuvo su predecesor en el cargo, Donald Trump, quien evitó cualquier confrontación con su par rusa. Sin embargo, la actual administración del demócrata no ha dudado en condenar hechos que ha tenido participación directa o indirectamente en el gobierno de Putin, como es el caso del arresto contra el opositor Alexei Navalny. En la entrevista con la cadena estadounidense, Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir oficialmente el cargo. Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien, dijo Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama en sus 2 periodos de mandato. Agregó que le dije: te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate. Biden no especificó si se refería a la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses o a otros comportamientos de Estados Unidos, como el mismo caso de Navalny. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Juan Álvaro Zaragoza desde Querétaro. Un gusto saludarte, Juan Álvaro. Tanto tiempo, un gusto enorme, a tus órdenes. Pues estamos aquí muy al pendiente y si siguen nuestras redes, estamos informando constantemente de tus actividades. ¿En qué número del cochinero va ya López Obrador, Gilberto? Va del orden de 2.970. 2.970, para que le den una vistita ahí, Sí. ahí, todo documentado. Gilberto, la llamada, y te agradezco mucho que me aceptes este enlace, es en relación con este macroevento que tienen preparado para el domingo. ¿Ya está todo listo? Está todo listo. Acabamos ya de comunicar la necesidad de permisos, no más que permisos, porque son vías libres, simplemente informar a las entidades gubernamentales de lo que vamos a hacer. Entonces podemos decir que todo va viento en popa. Sabemos de las reacciones típicas del propio gobierno y que pudieran llegar a tener ahí grupos que quieran desvirtuar, infiltrados y cosas de ese tipo, pero ya estamos acostumbrados a eso y el tsunami ciudadano está muy por encima de esas pequeñeces. ¿Tienes alguna estimación, Gilberto, de cuánta gente va a acudir o podría acudir a este macrojuicio en contra de López Obrador para que se vaya? Sí, mira, lógicamente el megajuicio, como le hemos llamado, pretende buscar que contarnos en 1 millón de personas. El último evento tuvimos 420,000. El anterior a ese tuvimos 187,000 y el primero tuvimos 74,000. 74 y luego brincamos a 187 y luego brincamos a 420. Vamos hacia arriba, pero aún no en la estimación que quisiéramos que se volviera realidad de lo que consideramos la masa crítica para ser verdaderamente ya una palanca de cambio. Has hablado de 3 o 4 millones de personas las que tendrían que reunirse, ¿no? ¿Cómo sientes? ¿Está reaccionando la ciudadanía? ¿Se está haciendo consciente? ¿O después de este juicio habrá otros eventos masivos? Porque tengo entendido, Gilberto, que esto es parte de una estrategia en la que, al no hacerles caso las autoridades jurisdiccionales del país, estos serán antecedentes
para ir a las cortes internacionales. Es correcto. Reiteraremos, apreciado Juan Álvaro, las denuncias que hemos presentado. O sea, nadie puede negar y es conocido que se presentó una denuncia penal contra el presidente por aquella liberación del Chapito, que duerme el sueño de los injustos. Hay quien dice el sueño de los justos. No, aquí es el sueño de los injustos, porque no ha avanzado la carpeta de averiguación de este criminal confeso, ya no podemos llamarle presunto. Y adicionalmente está vigente una denuncia de juicio político, pues para que haga contrapeso pues el Congreso de la Unión. Efectivamente, nuestra estrategia no termina con un evento, siempre procedemos a estar escalando, venimos de caravanas móviles, ocupación de la plaza, ocupación del Zócalo, ya la marcha grande de mensajes, y ahora vamos a algo más fuerte, que es el llamado jurado popular o juicio ciudadano. Y en ese sentido, pues, esta fundamentación de las acusaciones que se van a hacer, que quiero decirte, Juan Álvaro, ya López Obrador ya está emplazado, ya recibió su oficina directamente el emplazamiento, y esperamos que no tenga la cobardía y se presente para hacer la réplica, el derecho de réplica que él tiene, a las acusaciones con hechos y datos que se van a dar el próximo domingo. O sea, López Obrador tiene su silla, tiene su lugar, está respetuosa y por escrito emplazado, ya nos confirmaron que lo sabe, y en ese sentido, bueno, pues hay una gran oportunidad que él tiene de defender de estas acusaciones, y si no, pues bueno, esperamos que mande a todo su gabinete o mande todos esos candidatos de Morena, que no creo que se atrevan porque son cobardes y pretenderían defender lo indefendible. López está acabando con el país, lo está llevando a ser la Venezuela del Norte, y efectivamente hay otras estrategias que tendremos en marcha, porque tú lo sabes que si bien hay elecciones intermedias en junio 6, esas no cambian al presidente. Probablemente nos generen una oportunidad de tener un poco más de contrapeso. Yo le llamo de más dimes y diretes, de más controversias constitucionales, pero el dictador es el dictador, y como él lo dijo antier, ya fue la exhibición de soy un dictador, cuando dijo, si la Constitución no ampara que yo pueda generar un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad, pues cambio la Constitución. Esa es la vestimenta que viste este reyesuelo del Palacio de Lecumberri, como le están llamando ahora el Palacio Nacional. Sí, con todo y su muro. ¿En dónde estás, Gilberto? En este momento estoy a escasas 4 cuadras del Zócalo. Ah, ya estás en México. Yo creí que estabas en Monterrey. No, de hecho estoy en la Ciudad de México desde el pasado miércoles. Bueno, ya llevo aquí 3 días. Todos los días tenemos una junta diaria donde vemos todos los detalles para asegurar la seguridad, el que se dé el protocolo que vamos a realizar, porque bueno, hay un dictador de 365 días y nosotros seguimos empoderando ciudadanos para que no sean ciudadanos de cada 3 o 6 años, sino ciudadanos 24/7. Así es que estamos ya viendo los últimos detalles. Es un equipo muy grande, muy fuerte. Empiezan a llegar ya las principales líderes de los estados y fuertemente las movilizaciones que vienen de toda la República, pues empiezan a llegar aquí el sábado en la noche o el domingo en la mañana. ¿Cuáles son las acusaciones específicas contra el presidente López Obrador, Gilberto? Sí, la primera definitivamente es delincuencia organizada, es una muy evidente, el abrazos no balazos, el ir a saludar a la mamá del Chapo, el ir al cumpleaños del Chapito, el haberlo liberado, el tener distraído completamente al ejército en labores que no son propias de ir contra el crimen organizado, y que con motivo de eso se han generado 77,783 asesinatos desde que él llegó, que es el doble del mismo periodo del nefasto Enrique Peña Nieto y el triple de aquel, entre comillas, alcoholizado de Felipe Calderón, que declaró la guerra al narco, pero que tuvo la tercera parte de asesinatos en el mismo periodo que López. Hoy López ya no tiene manera de echarle la culpa a nadie, tuvo que quitarse de encima a este inepto de Alfonso Durazo, y bueno, aquí resulta que la basura cae para arriba y ahora es candidato en Sonora. Es una cosa increíble, además de que ya está señalado con la DEA como ser un interlocutor con los carteles del crimen organizado.
desde las épocas de Zedillo, acuérdate que fue el secretario particular de Fox. Entonces, ok, concretando, delincuencia organizada, corrupción sistematizada a través de todas las vías de las estafas maestras que se han creado con una fábrica de compadres en la que se tiene un 80% de los contratos en adjudicación directa, se tiene la presencia de Felipe Obrador, la presencia de Pío López Obrador, las cuñadas defraudadoras de Macuspana y de Veracruz, el dinero para comprar estadios, mientras los niños mueren por falta de medicamento en ese sufrimiento tan grande que es el cáncer. Entonces, delincuencia organizada, corrupción y luego tienes crímenes de lesa humanidad. El peor país para atender el coronavirus, con hechos y datos, el país con mayor letalidad, el país con menos tasa de pruebas de contagio, el país con la mayor cantidad de médicos y personal hospitalario por cada 100,000 habitantes, el país que ha revuelto las vacunas unas con otras, verdaderamente ya en forma inhumana, y de repente te ponen la primera dosis de una vacuna y la segunda una vacuna tibia de quién sabe quién. Somos el país que busca o usa a los mexicanos como ratones de laboratorio. Entonces está ese tema de crímenes de lesa humanidad. Está indudablemente el tema de una falta de respeto y un pisoteo de los derechos humanos de la mujer. Es evidente todo lo que ha hecho contra las mujeres. Quitó 11 programas de apoyo a la mujer, se burla de ellas, pone a su principal compadre, amigo y que le paga y patrocina los viajes al famoso Chocoflán, a las ligas mayores, que se llama Félix Salgado Macedonio. Y en fin, así se completan 14 delitos que configuran delitos graves a la nación y sin duda la traición a la patria, cuando el señor permitió la entrada indiscriminada de indocumentados, firmando a espaldas del pueblo mexicano un pacto global migratorio y entregando dinero a Centroamérica y a Cuba, que no se les entrega a la pobre gente que está muriendo de hambre, toda vez que se ha duplicado la pobreza extrema de 10% a 18%, Juan Álvaro. Todo esto encuadra entonces en lo que la Constitución especifica. Al presidente se le podrá pedir su renuncia o que salga de su puesto por traición a la patria. ¿Es correcto? Yo dudo francamente que López Obrador vaya a sentarse en esa silla o que mande a Scherer ahí como su director jurídico a responder por estas acusaciones. Entonces, ¿qué pasará? ¿Se levantará un acta? ¿Habrá un dictamen por parte de este jurado popular? ¿Y se irá esto a las Cortes Internacionales, Gilberto? Es correcto, Juan Álvaro. Mira, el hecho de que López no se presente, que si tú me preguntas a mí, bueno, me gustaría que se presentara. Esa es la verdad. No creo que lo haga, o sea... Okay. Me gustaría para que verdaderamente la gente lo observe y se exhiba, porque no es lo mismo en el monólogo de las marraneras a verdaderamente enfrentar al pueblo. O sea, ya lo repudian en cualquier lugar que pisa y tiene que estar siempre pisando cuarteles militares. A Frena, indudablemente le conviene que no vaya. ¿Por qué? Porque lo exhiben como lo que es un cobarde matoncito, como le llamó Tuto Quiroga de Bolivia tiempo atrás. Entonces, todo eso se documenta y se prepara ya con los hechos y datos cronológicos de cada denuncia. Se presentan las autoridades mexicanas, ya robustecido, que debiera ocurrir la próxima semana, y ya vamos ahora sí a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, al Comité Penal Internacional de la Haya, porque hay crímenes que caen en su jurisdicción, con el Tratado de Roma, que creó la Corte, y a la Organización de las Naciones Unidas, pero ya con el fundamento de 75 videos de juicios ciudadanos, adicional a en donde se tiene un equipo muy profesional que va a permitir levantar testimonio del veredicto de los mexicanos en forma masiva. Por eso es un megajuicio. Habrá que aclararle que estos procedimientos a la ciudadanía, a nuestra audiencia, que estos procedimientos tardan, Gilberto. O sea, no esperemos que tengamos una respuesta antes del 6 de junio, ¿no? Así es, mira, los casos de Slobodan Milosevic, Pinochet, todos esos dictadores en la historia vienen a parar en la cárcel años después. Por ello nosotros no hemos dejado de decir que lo único que ha demostrado en la historia de la humanidad que tumba a un dictador es la presión social, la presión en las calles. No hay otra. Egipto, Bolivia,
Sudáfrica, Polonia, República Checa. Entonces nosotros no vamos a dejar esa herramienta, pero tampoco vamos a salirnos o marginarnos de una creencia fundamental de Frena, que es el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, Juan Álvaro, sí hay que aclarar a la gente que la expectativa de los procesos internacionales no son de corto plazo, son simplemente un proceso que con el tiempo se consolida y termina, pues a veces ya creando una celda para esa persona para que pague por sus delitos. Pero lo que tumba, y eso es la investigación de Jean Chart, primero, en toda la historia de la humanidad, nunca un dictador ha sido quitado con votos. Sería la primera vez que llegara a ocurrir aquí que las urnas secretas se convierten en una herramienta que pueda tumbar a un dictador. Falso. Ni siquiera le pones contrapesos. Eso hay que tenerlo claro. No quiero decir que no empujemos a la gente a usar esa de las 198 herramientas que han demostrado en el mundo que tumban a un dictador. Pero la cifra que tú mencionabas, Juan Álvaro, de la masa crítica es del 4 al 5% de los electores que se constituyen en una sociedad civil organizada y se presentan para generar una presión social que hace que al dictador hasta le salgan hemorroides, se infarte o termine por decir el pueblo no me quiere. Bueno, me consta, Juan Álvaro, en una de las mañaneras, López Obrador acepta ya públicamente que los únicos que lo pueden tumbar son Frena. Y yo creo que ya son un dolor de cabeza para López Obrador, ¿no? Yo estoy seguro, mira, lo ves ya verdaderamente envejecido, claro, él trae un problema cardíaco, trae un problema de situaciones de irrigación cerebral, empieza a buscar ciertos momentos para usar desfibrilador ante ciertos indicadores que trae en su cuerpo. Lo ves un hombre desgastado, por más que lo peinen, lo ves envejecido, lo ves derrotado, toda vez, Juan Álvaro, que quien a 2 años de gobierno ya está diciendo que va a tener un sucesor. O sea, ¿quién adelanta el reloj 4 años y medio? Sí, de hecho ya abrió la sucesión de alguna manera. Entonces, el domingo esperas, Gilberto, que haya una respuesta ciudadana de cuando menos 1 millón de personas y continuarás con otras concentraciones, marchas, lo que sea, hasta que se logre esa masa crítica que le llamas de 4 millones de personas. ¿No temes que el domingo haya bloqueos o que te pongan de repente ahí un muro o que haya encapsulamientos? ¿Está previsto esto, Gilberto? Está previsto, Juan Álvaro, por ello no hemos comprometido hacia la gente el que vayamos a ir al Palacio. Nosotros queremos garantizar que se dé el juicio ciudadano y el lugar que presenta todas las características para que se pueda llevar a efecto sin grandes riesgos es el Monumento a la Revolución. Aunque algunas voces disidentes quisieran vernos encapsulados en una de las zonas que ya lo vivimos, pues le facilita al gobierno encapsularte, retenerte, detenerte, meter obstáculos, poner vallas. Se vuelve muy amarillista, pero no nos permitiría hacer esta protesta civilizada de un juicio ético y moral que se lleve a cabo con profesionalismo, con seriedad y con verdaderos ciudadanos del siglo XXI. Sí, porque tenemos políticos del siglo XIX. Evitar cualquier posibilidad de provocación, de enfrentamiento, de violencia, ¿no? Es correcto, porque de otro modo se pierde la esencia, apreciado Juan Álvaro, y se vuelve importante la nota del gas lacrimógeno, se vuelve importante la nota de la bronca, de la pelea, y esa es la nota. Y nosotros lo que queremos es que quede muy claro que los mexicanos ya tenemos memoria histórica. Y este hombre está en el basurero, es un criminal confeso, y el pueblo va a dar el veredicto. No lo voy a hacer yo. Yo soy una voz, como tú lo dices, crítica, como vemos muchísimos mexicanos, que actuamos, no nomás nos quedamos en la crítica y la queja, sino buscamos unir mexicanos, pero indudablemente, en ese sentido, pues hay gente que simplemente está esperando ser despertada, se llaman los dormidos, los anestesiados,
los mexicanos que están en coma, que creen que ser ciudadano, haber nacido en México, cuando se requieren verdaderos, valientes, por la historia que tenemos y que hay que defender. Gilberto, pues por los tiempos del noticiero, yo te agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre el domingo y te comprometo para que el lunes platiquemos otro momento para que hagas una evaluación de lo que ocurra este domingo. Encantado, apreciado Juan Álvaro, un saludo a todos los hermanos queretanos y todas las áreas de México y del extranjero que te escuchan, Juan Álvaro, porque Querétaro Networks pues, ha crecido muchísimo, porque se ha convertido en una voz independiente, libre, porque tú nunca vas a ver nada de frena en la mafia del poder. Sí, Televisa, TV Azteca, ahí no vas a ver nada. No, haz de cuenta que no existimos. Pero en Express Metropolitano, en Lugo al Aire y Querétaro Network, ahí seguimos creciendo. Un saludo, Gilberto, y estaremos dando la cobertura informativa y el lunes buscamos nuevamente este enlace. Te le agradezco muchísimo. Dios bendiga a tu audiencia y Dios bendiga a México. Hasta luego. Mucha suerte y mucho cuidado, por favor. Bien, vámonos rápidamente. Muchas gracias a Gilberto Lozano. Vamos a continuar con la información nacional y rápidamente el noticiero. Adelante. ¿Cómo nos subió la audiencia, verdad? Con Gilberto. Adelante, por favor. Continuamos con nuestras noticias de este fin de semana. En la información nacional, diputados inician diligencia pública en caso contra gobernador Cabeza de Vaca. La sección instructora de la Cámara de Diputados lleva a cabo una diligencia pública sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. A pesar de que la parte defensora del gobernador solicitó que la audiencia se realizara de manera privada, esta se transmite por todas las redes sociales. La audiencia inició con la intervención del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero. Posteriormente lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Con esta diligencia inicia el periodo de pruebas durante un lapso de 30 días, tanto por la parte acusadora como del acusado. En otra información, juez Gómez Fierro suspende de manera definitiva la reforma eléctrica de López Obrador. El juzgador consideró que la llamada reforma eléctrica incentiva el uso de energías tradicionales y desestima el uso de energías limpias y renovables, lo que contraviene varios principios constitucionales. Otro punto en el que la reforma da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas, es decir, no fomenta la sana competencia en el mercado eléctrico. El pasado lunes 15 de marzo, el presidente López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura Federal investigar al juez Fierro, quien presuntamente había actuado de manera indebida al conceder las suspensiones. En otra información, tras caída masiva restablecen servicio en WhatsApp e Instagram. Usuarios reportaron en redes sociales en la caída del servicio de la aplicación WhatsApp e Instagram, ambas propiedad de Facebook. Los reportes procedieron principalmente de América Latina, los cuales indicaban que las fallas iniciaron alrededor de las 11 horas. Las personas notaron que era imposible enviar mensajes en WhatsApp o revisar las actualizaciones en Instagram. Como es común en estas situaciones, tras varios minutos de caída, las personas comenzaron a usar aplicaciones como Telegram. La caída afecta principalmente a estudiantes que toman clases en línea y se coordinan por WhatsApp, así como trabajadores que utilizan la versión de WhatsApp web. El servicio se restableció una hora después de los primeros reportes. En otra información, Morena ahora busca limitar los amparos. Bancada prepara otra iniciativa de reforma. Morena presentó la iniciativa de reforma a la ley de amparo para que esta protección legal no proceda cuando se oponga a leyes que sean en beneficio de la sociedad y de la nación. La propuesta del diputado federal Alfredo Rivas Aispuru
Se suma a la de su compañera de bancada, Reina Celeste, quien el miércoles planteó modificar la ley de amparo para impedir que los jueces otorguen suspensiones provisionales o definitivas contra las medidas de austeridad o empresas como la CFE y Pemex. Ambas iniciativas se dan en el contexto del pleno de la ley de la industria eléctrica otorgado por 2 jueces. Sin embargo, Rivas rechazó que su propuesta tenga dedicatoria a los amparos interpuestos contra la reforma eléctrica. Solo busca acabar con el uso faccioso y el abuso que se ha cometido con esta figura. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a la Polaca, no sé si tengas chance espérame un tantito, sí. Chance de venir a la Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio, Sí, me están preguntando qué es la Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame un tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es la Polaca? Me están preguntando. ¿La quién te pregunta? Me están preguntando A ver, la polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir K de un antro que de aquí. Espérame un tantito. Mauricio, espérame, sí, ahorita. A ver, Rafael, hombre, se te va a caer el pelo de tanto. ¿Qué me quieren decir? Se te va a caer el pelo de tanto. Espérame, que ahorita. Hazme caso. Espérame. Sí, Mauricio. Es que me acaba de cancelar el Sí, pero me invitado. están preguntando lo de la definición de la Polaca. Ahorita, espérame, me acaba de cancelar el invitado. Ya ves que se la pasan diciendo que no los invitamos a la Polaca y cuando los invitamos nos cancelan. Ese es el problema. ¿Qué? ¿Qué significa la Polaca? La Polaca significa la Polaca es una especie de. A ver, Rafael, deberías de tranquilizarte. Sí, pero es que... Bien, vas a subir de peso si sigues así. Javier. Permíteme, ahorita te atiendo. Ahorita haces viejo. Ahorita veo. ¡Pancho Porfirio! La Polaca, de lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche. Aquí, por Querétaro Network TV. Bien, muy bien, pues continuamos con la información local. En tanto logramos este enlace con Hugo Arroyo, le voy a decir rápidamente que, bueno, antes hay que comentar esta situación ya con el anuncio de que se espera 1 millón de personas ahí en el Monumento a la Revolución. Otra de las situaciones que debe tener sin duda bajo mucha presión es la situación de la suspensión definitiva del juez Juan Pablo Arroyo, quien dice: a mí no me amedrentan, a mí no me intimidan. Y de inmediato tuvimos ya la reacción de Morena, quien dice que es una minoría rapaz y arremetió duramente en contra del Poder Judicial. Es algo al que le daremos seguimiento y del que dependen mucho las cosas. Tenemos ya a Hugo Arroyo. Hugo, tenemos 4 minutos para hablar del cuidado de los jóvenes en este asunto de la seguridad. Si eres tan amable en comentarnos, los padres de familia deben estar muy atentos de cómo se manejan sus hijos. Adelante, Hugo, por favor. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues es un tema de suma importancia, ¿no? Porque realmente ahorita, desde que están pequeños los niños, hay una educación que es primordial en el hogar. La educación es primordial en el hogar, eso lo debemos saber como padres de familia. ¿Qué tipo de educación les vamos a dar a nuestros hijos desde pequeños? ¿Qué tipo de curso les vamos a dar? Y la atención que les ponemos es importante. Ahorita los niños están pegados a las redes sociales desde pequeñitos hasta grandes, y realmente todo lo que están absorbiendo de ahí lo están transformando a su vida real, cuando muchas de las cosas que están ahí pues no son de la vida real. No sé si estemos totalmente de acuerdo.
Así es, Hugo, efectivamente, y bueno, no solamente hablamos del cuidado por posibles accidentes, un resbalón o lo que sea, sino sobre todo en esta época en la que ya el Pentágono incluso habló de que una tercera parte del país está bajo el control del narcotráfico y el control de la trata de personas, el tráfico de órganos, etcétera, una condición verdaderamente difícil. ¿Qué hay que decirle a la madre? No hay que dejarlos solos, incluso No, prácticamente no dejarlos salir, ¿no? Y si salen bien acompañaditos, no dejarlos en un auto mientras vas a la compra en alguna cosa. Extremar las sí. precauciones es, yo creo que la recomendación fundamental, Hugo. Es un tema muy delicado, Juan Álvaro, que ahorita que me he estado metiendo muchísimo en una plataforma que se llama TikTok, donde ya el narcotráfico y gente ya pone el dinero, pone los lujos, entonces los niños lo ven como héroes. O sea, realmente es lo que estamos haciendo. Digo, hay una palabra que sabemos perfectamente que pues queda aquí y que es lo que ha permitido todo este crecimiento de las organizaciones. Y bueno, pues desde ahí viene pues una parte de corrupción, de falta de educación, de falta de valores de las familias y de las personas. Entonces, creo que tenemos que ser demasiado conscientes en todo lo que está pasando y no tomarlo a juego. Como siempre digo, la prevención, y la prevención solo no viene de accidentes y demás circunstancias, sino viene desde la educación del hogar y la que se Sí, le da a los niños. ya viste lo que pasó ayer en el Estado de México, 13 policías asesinados y se Sí, reivindica la acción, la familia michoacana y por el otro lado, esto que comentaste que es muy importante, esta apología del crimen en donde se convierte a los narcotraficantes en héroes y estas series son producidas por Epigmenio Ibarra, el Goebbels de la actualidad, el sí, propagandista de López Obrador, y que por cierto le acaban, bueno, no le acaban, ya desde el 2020 le prestaron 150 millones de pesos para que siga creciendo y hacer toda esta serie de situaciones. Lamentable, lamentable, y lo recomendable entonces también es que los padres de familia eviten que vean estas series sí. de apología del Chapo Guzmán, del Señor de los Cielos y todas estas series que están inundadas. Así es, te agradezco muchísimo, mi estimado Hugo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Continuamos con esta conversación sobre la seguridad, que es con mucho fundamental gusto. porque tenemos que cuidarnos nosotros y entre nosotros mismos. Exactamente. Buen Gracias, día. Hugo. Muchas Hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes. Bien, pues aquí continuamos rápidamente con la información local. Déjenme decir, me tiene impresionado la firmeza con la que el juez Gómez Fierro está diciendo, a mí no me echan para atrás y pues están muy enojados los de Morena. Ahora dicen que ellos van a lanzar otra iniciativa, o sea, nada más quiere que se jueguen con sus canicas. Yo creo que esto no se vale, ¿no? Aquí en Querétaro hay un acuerdo entre Querétaro Independiente y el PRD para que hagan candidaturas comunes. Yo la verdad no sé si esto les sume o les reste. Habría que, pero en fin, la comisión permanente y ya tomó esta decisión. De acuerdo con lo que dijo Martín Arango García, enfatizó que este acuerdo no es formalmente un acto que determine el número de distritos o ayuntamientos que irán en candidatura común y que el acuerdo será notificado a la Comisión Permanente Nacional y se publicará en los estrados electrónicos del partido en los próximos días. Por otro lado, hay una acción del municipio para el apoyo a los comerciantes en estas condiciones. También se dio, y esto ya se lo informamos ayer, se solicitará formalmente al Instituto Electoral que se prohíban las encuestas porque estas, dijo, pueden ser manipuladas y desorientan a la población. Yo les recuerdo nuestros números telefónicos. Después del noticiero puede seguirnos llamando 187-0883 y 442-195-1217.
Le alcanzo a dar las tendencias. El nuevo reto viral de los pantalones congelados llega al zoológico de Chicago. Ahí tiene usted el zoológico de Chicago, participó en un reto viral de las redes sociales llamado el reto de los pantalones congelados. Te contamos lo que hicieron los trabajadores de este zoológico para unirse a ese desafío. Ahí tienen ustedes esta situación. No, qué barbaridad, yo soy friolento de por sí, no le entraría para nada esto. Y la burbuja de la NBA, otro desafío, este es el de la cerveza entre jugadores. El jugador de los Pelicans de Nueva Orleans, J.J. Redick Meyers Leonard del Heat de Miami, se ha medido en un desafío para ver quién puede tomar una lata de cerveza de un solo trago. Ambos se encuentran en la burbuja de la NBA en Orlando, Florida, esperando el reinicio de la temporada programada para el 30 de julio. Si otra cosa no pasa, sí, vamos con los cartones. La imagen en la pantalla acá, ¿eh? Ahí está el reto. Bueno, pues una cervecita, sí, pero acuérdense, nomás uno o dos, no se vaya usted a ir de filo. ¿Hay cartones? ¿Tenemos? ¿Sí? Sí tenemos los cartones. Adelante es que no tengo imagen aquí en el monitor interior. Ahí está, a usted, bueno, a Mr. Ebrard, que también ya le voy a decir Mr. Mentiras. México aseguran vacunas por más de 100 millones de mexicanos. No hay que ser, donen las vacunas que les sobren para los mexicanos. E incluso las que incautaron, que iban rumbo a Honduras, hay que seguirles la pista, a ver qué pasa. Y el presidente dando nuevamente otra fecha para terminar de vacunar a los adultos mayores y pretendiendo, una locura, que los jóvenes, los niños, los mayores regresen a clases. Que don Marcelo, habrá que recordarle lo de la línea de oro y su sexenio sabático en París. 35% del territorio controlado por el crimen, se quedaron cortos, claro, pues nomás súmele Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, bueno, pues casi todos los estados, y ya es una advertencia de el Departamento de Estado, del Pentágono, del Comando Norte, y pues recuerde que somos ya, de hecho, la antesala de seguridad de los Estados Unidos. ¿Listo? Bien, pues le doy la frase del día. Lo importante en la vida es que sepas dónde estás y a dónde quieres llegar. Lo único que deberás hacer es seguir un camino entre ambos puntos. Claro, siempre el camino más corto entre dos puntos siempre será la línea recta, y la rectitud que está muy lejos de tenerla este gobierno y esa administración. La verdad que así es. Muchas gracias por esta vez. Transmitimos por primera vez ya lo que es el noticiero, porque ya sabe usted que martes, miércoles y jueves, análisis más allá de la noticia. Muchas gracias por esa recepción. A nuestro buen amigo Javier García Santana con las noticias con Santana, y los lunes y miércoles con La Polaca, que está también cobrando mucha fuerza. Toda la programación de Querétaro Network TV, Express Metropolitano, Lugo al Aire, Lucero del Mediodía. Gracias, muchas gracias por aceptarnos. Muy buenas tardes, y si está comiendo, provecho y un feliz fin de semana. Muchas gracias, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportimísimo viernes, sin duda también será el fin de semana. Y hoy en la mañana, allá en Europa, bueno, se hizo ya el sorteo y están listos los cuartos de final de la Champions League. Partidazos que nos esperan. El primero, Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain. Un recordatorio de la final anterior, final adelantada si usted quiere, pero bueno, será la revancha del PSG. El Manchester City se va a enfrentar al Bayer Leverkusen, el Porto y el Tecatito al Chelsea, y en otro partido que también se espera sacará chispas, Real Madrid contra el Liverpool.
Los juegos serán la ida el 6 y 7 de abril y una semana después los partidos de vuelta. Y en la Europa League no hay excepción tampoco, grandes encuentros. Ya también el sorteo estuvo de cuartos de final y Granada se va a enfrentar al Manchester United, que se perfila como el favorito. El Arsenal al Slavia de Praga. Ajax y Edson Álvarez a la Roma. Y el Dinamo de Zagreb, que le sacó el resultado al Tottenham, se va a enfrentar a Villarreal. Aquí los partidos de ida serán el 8 de abril y los de vuelta el 15 del mismo mes. Sin duda, Champions y Europa, partidos, bueno, que sacarán chispas muy disputados, muy emocionantes. Y ayer arrancó la jornada 12 del fútbol mexicano y Pachuca le propina una nueva derrota a Tigres, ahora 1-0. Pachuca, tercera victoria consecutiva después de que no ganaba, y Tigres, bueno, de capa caída. Lo destacable es que a Nahuel Guzmán le vuelven a hacer un gol de media cancha, y bueno, ya saben ustedes, no se la acaba Nahuel Guzmán con las burlas, con los memes. Dice que estaba muy fuera de su portería. Yo coincido, no debía estar tan lejos de la portería. Rompimiento rapidísimo de Pachuca, tiro de media cancha y gol, y con eso suficiente para obtener la victoria. Hoy continúa la jornada y en un debut de técnicos, Necaxa de Guillermo Vázquez va a recibir a Juárez de Alfonso Sosa. 2 debuts. Técnico que debuta, técnico que gana, aquí no se va a cumplir. Y más tarde Mazatlán va a recibir al América. Ambos partidos habrá público. Mañana sábado, San Luis contra los Pumas. Cruz Azul, buscando incrementar su racha a 10 partidos consecutivos ganados, va a recibir también al enrachado Atlas. Y en el partido más importante de la jornada, a las 9 de la noche con 6 minutos, Tijuana contra Gallos Blancos. Esperamos que Gallos también rompan su racha de no ganar de visita. Son 16 partidos en que Gallos no gana de visita. Esperemos y tengamos confianza de que así será. Domingo, allá en la Bombonera, Toluca contra Puebla y Santos contra León. Quedará pendiente el partido de Monterrey contra Chivas, que fue aplazado por el preolímpico, y este se jugará hasta el 21 de abril. Y ya que tocamos el tema del preolímpico, bueno, pues México debutó ayer jugando contra República Dominicana y con un hat-trick de Sebastián Córdoba, bueno, vence 4-1 al equipo de República Dominicana. El domingo se va a enfrentar a Costa Rica, partido importante ya que Costa Rica perdió con Estados Unidos 1-0. Una victoria de México lo pondría en la siguiente fase, una derrota se pondría complicado porque después se enfrentaría a Estados Unidos, que es el rival más difícil, ¿no? En fin, y en el abierto mexicano de tenis, bueno, todo va normal hasta ahorita entre el 1 y el 2. Tsitsipas y Zverev ya están en semifinales. Hoy juegan y en caso de ganar, pues será la final soñada entre el sembrado número 1, el griego Tsitsipas, y el sembrado número 2, el alemán Zverev. Tienen que jugar hoy, pero bueno, todo parece que mañana se van a enfrentar en la gran final. Y por último también la NFL, Fútbol Americano Profesional, anuncia un acuerdo histórico, tremendamente millonario, de casi $10,000 millones por año. Este acuerdo, bueno, hay varios cambios, que si con Fox, que si con ESPN, que CBS, ABC, bueno, el que entra a jugar ya en este contrato televisivo es Amazon Prime. Entonces tendremos que esperar cómo se van a enfocar, que unos transmiten el jueves, otros están restringidos. Bueno, hay muchas combinaciones, pero $10,000 millones que va a ayudar a los equipos al momento de repartir tanto dinero, pues también a incrementar los salarios, los topes salariales y bueno, tener mejores oportunidades y cada vez mejores partidos. $10,000 millones por año. En fin, gran negocio que es el fútbol americano y el deporte en general. Amigas, amigos, tengan un extraordinario y deportivo fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, sigamos los protocolos y pronto estaremos nuevamente en actividad. Gracias, regresamos.
La temperatura máxima registrada el día de hoy de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 para Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Las lluvias se esperan intensas para Chiapas y Campeche, muy fuertes para Tabasco y Quintana Roo, fuertes en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, intervalos de chubascos en Puebla y Michoacán. Para Querétaro su temperatura actualmente es de los 27 grados centígrados con una máxima de 27 y una mínima de 7.